Yo no voy a mover nada. Vale, puedes, pero... No. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro Dama con Oriol Paulo dentro de lo que viene. Oriol Paulo, que ha venido hoy a Tudela a presentar Los renglones torcidos de Dios, que se va a estrenar el 7 de octubre. Muchas gracias, Oriol. A vosotros por invitarme. No, bueno, estos encuentros Dama están muy dirigidos a los estudiantes. Queremos hacer así un poco una perspectiva de tu carrera. Yo soy muy amiga de los de Dama, que sabéis que es la entidad de gestión de derechos de los escritores, de los guionistas y directores. Yo no sé si tú eres un hombre muy de gremio. Soy hombre de gremio, sí. ¿Sí? Sí. Tú haces piña como con tus compañeros. Sí, piensa que yo vengo del guión. Yo arranqué mi carrera como guionista haciendo una serie en TV3 que se llamaba Mayoría Absoluta, de Joaquín Oristrell, que fue la primera persona que me abrió las puertas a poder trabajar, maestro en muchas cosas, y luego salté a hacer un culebrón en el que estuve 4 o 5 años. Yo vengo del mundo del guión. O sea que tú vienes del mundo de la infantería. Sí. Yo soy de batalla. Eres de batalla. Y luego, fíjate, estaba hablando con unos compañeros y claro, tú no eres de la SCAC, tú debes ser como de la Quinta de Bayona, pero no eres de la SCAC. No, yo soy de la Pompeu. ¿Eres de la Pompeu? De la Pompeu Fabra, y los sí. que no somos del universo catalán, cuéntanos cómo están, en qué órbita empezasteis, ¿no? Porque sois un poco coetáneos. Con J, sí, yo creo que no sé exactamente el de qué año es, pero sí, estamos por ahí, porque, por ejemplo, la fotografía de renglones la ha hecho un compañero suyo de clase, Bernat Bosch, que creo que es 2 años mayor que yo. O sea que estaremos todos por ahí, sí. Bueno, pues vamos a ir un poco con tu carrera hacia atrás. Empezamos con Los renglones torcidos de Dios, que, como sabéis, está basado en una novela de Torcuato Luca de Tena, un personaje bastante franquista, ¿no? O sea, que también asesorado en esa novela por el psiquiatra Vallejo Nájera, y a mí es una novela que leí de joven y entonces me impresionó, me chocó así de entrada que tú, que eres el rey del thriller, esto es un mega thriller, abordaras esta novela de 1979. ¿Por qué? ¿Cómo te dio por ahí? A mí también me sorprendió. ¿Sí? Sí. No, lo he contado antes. Este es el primer proyecto de encargo que he aceptado. Es una propuesta que me llega de Warner y de Antena. Ellos me hacen la propuesta. Yo tenía un recuerdo de la novela, eso es verdad, la volví a leer, entonces sentí muchísimo vértigo por el fanbase, por muchísimas cosas. Tardé 6 meses en aceptar el encargo. Sí es cierto que en esos 6 meses en los que yo estaba un poco, no sé si quiero meterme ahí en ese mundo de esta novela con tantísima gente que la ha leído, estaba muy dudoso. Pero sí me di cuenta que inconscientemente estaba ya pensando y calibrando cómo la adaptaría. Entonces hablé con Guillem Clua, que ha sido co-guionista de la película, que este año ha ganado el Premio Nacional de Teatro y es otro señor de batalla. Hay otra película que se acaba de estrenar, ¿no? La piel en llamas. Sí, que se basa en una obra de teatro suya. Yo a Guillem le conocí en las trincheras del Culebrón. O sea, nos conocemos de hace muchos años y le dije, hostia, Guillem, mira, tengo esto. Entonces empezamos a hablar de cómo podríamos hacer esta adaptación respetando el thriller original, digamos, pero actualizando la novela, haciendo una película del siglo XXI, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Y esta fue mi lucha, encontrar el punto de vista. ¿Cuál iba a ser mi punto de vista sobre la historia?
Sí, porque es en efecto, está ambientada en un mundo de clase alta, de unas prepotencias tremendas, incluso en el que, claro, a la paciente, ¿no? Al ser se plantea el tratamiento, la calidad del paciente. Eres una persona de clase alta, tu tratamiento es completamente distinto. O sea que políticamente has hecho otro enfoque. Yo te diría que sí. Pero no me vas a decir cuál. No, lo que pasa... No, te puedo decir un poco en abstracto, para no entrar un poco en el spoiler también de la peli. Yo creo, me gustaría que la gente llegara lo más virgen posible a ver la película y que se dejen llevar y sorprender por la propuesta. Mi enfoque sobre todo es el de hablar de un choque de egos, más que entrar en temas políticos. Sí que es verdad que no ignoramos el contexto histórico y no ignoramos pues, que estamos en una época en la que había ciertos tratamientos que estaban obsoletos, que estaban caducos, había una vieja psiquiatría que estaba muriendo y una nueva psiquiatría que estaba entrando. Todos estos temas están. Si es verdad, por ejemplo, que hay un personaje en la novela pues, que lo hemos readaptado, le hemos dado más rango, que es el que interpreta a Loreto Mauleón, para tener una mirada joven, fresca, de la gente que estaba subiendo y más feminista. Y luego tiene este choque de egos está representado por Bárbara Leni en el papel de Alice Gould, y luego está el psiquiatra que es Eduard Fernández. Sí. Explícanos un poco por qué es lo que tiene cada uno de estos actores que te hace pensar que así en principio a mí me pareció como una pareja asonante, ¿no? Como diciendo, me chocaba un poco. Esta era un poco la idea. O sea, al final son dos trenes que van a chocar. En el caso de Bárbara es que el personaje de Alice Gould es un personaje, como bien decías, de clase alta, pero sobre todo un personaje extremadamente inteligente, una contestona, con mucha verborrea, gran capacidad dialéctica, muy ambiguo. Entonces, yo a Bárbara ya la conocía, había trabajado con ella en Contratiempo, sabía que me iba a dar eso y muchísimo más. Con Eduard no había trabajado, pero sí pensaba que desde el punto de vista de la persona extremadamente racional, extremadamente extrema en sus argumentos, Eduard podía darme esa confrontación. Al final lo que son dos egos, como te decía, que se retan toda la película. Y bueno, tú eres un gran... ¿Cómo te has planteado el mecanismo del thriller en esta película? Porque tú eres el gran manipulador, o sea, emocionalmente vas llevando a los espectadores, ¿no?, en tus películas hacia el rincón o hacia el abismo que tú quieres. ¿Cuál ha sido un poco, con qué mecanismo estás jugando en esta ocasión? Bueno, sin entrar en el spoiler... a mí me gustaría definir la peli, o me gusta pensar que lo que tenemos es una película que arranca como un thriller, más reconocible en mi estilo, deriva al drama y acaba en una explosión de locura. Esto es un poco el diseño de la película. Sí que es verdad que en esta peli, sin renunciar a mi estilo y a mi, llámale como quieras, sello, entre muchísimas comillas, me he forzado un poco a salir de mi zona de confort, porque en la historia había muchísimos elementos que me obligaban a ello y también en la manera de trabajar y de abordar el rodaje. ¿Y cómo has trabajado con Guillem el guión? ¿Cómo ha sido un poco vuestra... Es la primera vez, o sea, bueno, habéis trabajado juntos, pero abordar este monumento que hablabas del fanbase, que yo me pregunto, ¿quién es el fanbase de los renglones? Cuéntame, es que me parece alucinante. Muchísima gente. Tú cuando hablas con yo cuando empecé a contarle a la gente que me habían ofrecido esta película, es mi novela favorita. De verdad, muchísima gente. Entonces esto te da un poco de vértigo a nivel de tocar algo que tiene tantísimos lectores, intentando respetar digamos, la historia original, la propuesta original, pero a la vez podérmela llevar a mi terreno y, como te decía, hacer una película del siglo XXI. Con Guillem había trabajado ya también en El Inocente. Sí, él era uno de los guionistas que estuvo. Bueno, hablar mucho, concedernos toda la libertad para proponer y para plantear distintas cosas, hacer una selección, porque la novela es enorme, es inabarcable, entonces sí que seleccionamos, una vez teníamos claro cuál era el arco de la película, qué personajes se iban a quedar como, digamos, protagonistas,
y cuáles iban a ser un poco telón de fondo, que este ha sido uno de los grandes curros que hemos tenido. Y a partir de tener claro cuál iba a ser el mapa ha sido pues lo de siempre, pico y pala, hablar mucho, escribir es reescribir, y hemos hecho, no sé, muchísimas versiones, es que no me acuerdo, aquí miro, pero íbamos mandando versiones. Y esta mañana, en la presentación, que hemos visto unos minutos de la película, que realmente además tiene visualmente una textura muy, muy Visconti, con una producción, unos moños casi Evita, unas telas impresionantes que pesa bueno, visualmente es ver a Bárbara Leni en una situación que no... nueva, o sea, ella físicamente está de otra manera, y nos contabas cómo había sido el trabajo con ella, ¿no? O sea, que era cómo han sido los ensayos, en el sentido de tú estabas continuamente decías menos, porque da la sensación de que Bárbara es una actriz de ningún exceso. No, Bárbara es la matizadora más grande para mí que hay. O sea, es una persona que es un reloj. O sea, una vez pasas mucho texto, ensayas, pruebas muchísimas cosas y te pones a rodar, ella es un reloj, es un metrónomo al que hay que decirle muy poquitas cosas, y cuando le das una indicación es el matiz hecho, o sea, cobrando vida en una pantalla. La ventaja que yo tenía con Bárbara era que habíamos trabajado juntos. Entonces ella sabía cómo trabajaba yo, pactamos muchísimas cosas de cara, sobre todo a no cansarla en el rodaje, porque ella es la protagonista absoluta de la película, tenía secuencias bastante duras, muchísimo texto, y pacté con ella, bueno, absolutamente todo lo que iba a pasar, y a la vez también pacté con ella algo que suena guay, que es, le di como permiso para apoderarse un poco del personaje en set también. O sea, cambiar un poco, hacer suyo el texto. No, hacer suyo no. Esto fue un trabajo que siempre hago antes. O sea, yo siempre paso muchísimo texto, mucho trabajo de mesa con los actores, porque sí que intento que estén cómodos con las palabras, que si hay alguna duda, resolverla antes de rodaje, pero sí tenía permiso para apoderarse del personaje y ser un poco Alice Gould también en set. O sea, le di permiso para apoderarse un poco de... Sí. Bueno, es que antes estabas diciendo que habíais cambiado la novela, porque en la novela de Torcuato hay expresiones como díjole... yo sé ella. Sí, o sea, cosas delirantes. Y Eduard, ¿cómo es que mira, desde que vi Competencia Oficial, la película de los argentinos sobre los actores, ya veo todo el rato la mesa esa de trabajo de Penélope y Javier Bardem, Antonio Banderas. ¿Y cómo es el trabajo con Eduard Fernández? Porque Eduard también, es que además ellos han hecho teatro, o sea, que tienen como esa modulación que digo, bueno, ¿cómo cambiarán de un lado a otro? Y Eduard también es otro de los actores secos. O sea, dices, es un actor que no se viene arriba nunca. No, pero Eduard, o por lo menos yo lo he vivido así, es instinto puro. Es un tío que es súper instintivo, que es muy visceral también muchas veces en las propuestas, y a la vez también sabe medir bien la contención. Yo también estaba ahí bueno, yo soy muy pesado con matizar e intentar siempre contener. Pero el trabajo con Eduard, claro, yo no había trabajado con él, y claro, fueron como 2 semanas de tocarse un poco, ¿no? Para ver cómo respirábamos el uno con el otro, y a partir de la segunda semana o así ya la cosa despegó, y él, vamos, se ha abierto a la propuesta. Con Bárbara se lo han pasado muy bien dentro de toda la mandanga que tienen en la película, y luego que todo lo que les ha rodeado son actores para mí maravillosos todos. Loreto Mauleón, Javier Beltrán, Pablo Derqui, Adelfa Calvo, Fede Aguado, eran actores que estaban ahí siendo un poco, ¿no?, el telón de fondo del sanatorio, y la verdad es que buena parte de mi trabajo siempre es no solo hacer texto, sino muchas veces ir a localizaciones con ellos, que ellos se puedan ver ya antes en decorado, que puedan sentir lo que va a pasar, que puedan entender cómo voy a plantear cosas. Incluso les contaba, pues mira, voy a rodar así o de esta manera. Entonces ellos se iban midiendo. Yo soy una persona que trabaja mucho en equipo. O sea, ¿eres un poco freak de control? Porque controlar tanto... No, que va. En esta peli realmente me he dejado el control en casa cada día. Piensa que había secuencias que, aunque en pantalla tengas a Bárbara y a quien sea, por detrás tienes a 80 figurantes. Entonces, controlar eso era complicado. Había una parte de dejar el exceso de control en casa. Y luego esta película en la que se habla de enfermedad mental,
que es un tema muy delicado, que además ahora afortunadamente hay voces, además en estos últimos meses movimientos que piden respeto hacia el enfermo mental. Me imagino que eso también es una papeleta, ¿no? Porque en muchas películas aparece como los figurantes de enfermos mentales con unas caras un poco payasescas. ¿Cómo ha sido en fin, ese cuidado de elegir a estos figurantes? Sobre todo, lo que hice fue, yo lo llamaría un acto como de humildad, es decir, yo me quedé con los que sí que sabíamos que iban a ser personaje, ¿no? Que los que hayan leído la novela pues son pues Urquieta, el hombre elefante, el gnomo, bueno, el astrólogo. O sea, hay algunos que sí que tienen presencia, pero luego hay mucho paciente que es telón de fondo, que tiene su pequeño momentito. Entonces hicimos un proceso de casting muy minucioso y cogí a Óscar Balsecchi, que es un coach, coreógrafo, un personaje que ha trabajado mucho con Lluís Omar, por ejemplo, en Eva. Él le hizo toda la parte de movimientos del robot y tal, y le puse a trabajar con toda esa figuración. Realmente ha habido una familia muy grande en Renglones, pero ha habido una familia muy grande en todo lo que era el mundo de la figuración. Es decir, esto es unas cosas que, bueno, ya llegará el momento, pero que más emociona, ¿no? El ver la piña que ellos han creado, incluso a día de hoy, que te siguen escribiendo, que se ha formado una piña súper bonita, súper bonita. Y bueno, tú ya tienes una carrera muy grande, eres un artesano, un hombre de infantería, ¿no? Pero también muy autor. No sé cómo ves tu carrera desde ahora, ¿no? O sea, ¿cómo ves? Miras hacia atrás y dices, me siento bien, lo he hecho bien, ¿qué me he dejado por el camino? No, yo me siento que cada paso ha sido consecuente. Sí que es verdad que el paso que más me ha costado dar ha sido precisamente hacer Los Renglones, porque suponía un salto. Para mí suponía un salto ya a nivel también de, pues no sé, llámale la presión de adaptar la novela, llámale también la envergadura de la figuración, del manantial de localizaciones que teníamos, de lo delicado del tema, de cómo lo íbamos a abordar, de la finura en el personaje de Bárbara, porque Bárbara, cuando leyó el guión, lo primero que me dijo es: ¿y esto cómo se hace? Entonces... Pues si te dice eso, Bárbara, imagínate. No, pero pero el sentido era, me encanta. O sea, quiero decirte que enseguida, yo con Bárbara, ya te digo, vamos, o sea, es que ha sido maravilloso y ojalá pueda repetir con ella. Pero yo creo que cada paso ha sido un poco consecuencia del anterior. Yo creo que con el cuerpo expresé muchísimas cosas que venían de mi infancia, de Agatha Christie, de mi abuela, de Hitchcock, de Las Diabólicas, de cosas que yo tenía muy metidas dentro y las puse todas ahí. Un poco Contratiempo fue consecuencia de todo este mundo llevado a otro de mis friquismos, ¿no? Que es la literatura de los cuartos cerrados y, bueno, mirar Testigo de Cargo, películas que también me habían gustado mucho, estaba mamando mucho de mi infancia. Y ya Durante la tormenta ya creo que se da un paso más a no renunciar al estilo y a lo que a mí me gusta, pero sí que hay algo de poner algo de más personal en pantalla, ¿no? Que tenía que ver un poco con el tema de tener un hijo, no tener un hijo, ser padre, no ser padre, ser madre, no ser madre, que esto me tocaba a mí muy de cerca por una decisión que tomé en un momento. Y a Renglones para mí era como coger todo, o sea, coger todo lo que llevo hasta ahora y ponerlo en pantalla. Y el inocente es que, claro, tú siempre utilizas también a estos personajes a punto de explotar. Sí. Eso me parece muy, muy curioso, ¿no? La elección de ese personaje, que es un poco de Hitchcock también, ¿no? Que tiene ese hombre normal que de repente parece que está en una situación al borde totalmente del estallido final. No sé muy bien de dónde lo sacas. Un poco el Oriol Niño, en qué momento... bueno, también a mí siempre me parece curioso cómo hablas con cineastas y dices, ¿y esos niños que había dentro, dónde estaban, ¿no? Porque ahora, fíjate, la gente está tan interesada en controlar que sus hijos ven ciertas cosas que son todas muy parecidas, ¿no? El rodillo de Marvel, y tú dices, ¿y estos niños cineastas futuros qué estaban viendo? ¿Quién eran? Buah, a ver, te contesto con dos cosas. La primera, yo
Vale, a ver. Hay un cuento corto de Patrick Süskind que se llama, creo que es Amnesia in Litteris, que es un hombre que está obsesionado en recordar todo lo que ha leído. Patrick Süskind, bueno, me acuerdo de la época, claro. Sí. Está obsesionado en recordar todo lo que ha leído y se da cuenta que lo ha olvidado todo. Entonces está como muy obsesionado, muy deprimido y tal, y la moraleja es que al final él acaba actuando en la vida como consecuencia de todo lo que ha leído. Es decir, lo que hemos leído es lo que nos conforma como personas. Entonces, rebobinando, yo me he ido dando cuenta conforme iba avanzando en la vida que hay una persona que influyó mucho en mi vida, que fue mi abuela. Mi abuela era una gran apasionada del cine de Hitchcock, me llevaba pues, a la filmoteca, yo era un chaval y me había tragado todo Hitchcock, estaba enamoradísima de James Stewart, de Cary Grant. Entonces yo crecí con eso, era devoradora de los libros de Agatha Christie. Y con el tiempo, claro, yo me he dado cuenta que con 14 años, en un viaje con mis padres en caravana, yo escribí a mano en una libretita una novela con el mayordomo, el no sé qué, como si fuera un Cluedo. Entonces, todo eso que es como, bueno, no le das importancia, aún dices, ¿y cómo has llegado hasta aquí? ¿No? Entonces, miras atrás y dices, no, claro, si es que yo me he ido conformando sin darme cuenta, y el momento en el que obviamente me di cuenta fue cuando decidí que quería hacer cine, pero no sé si respondí a tu pregunta. ¿Y con cuántos años decidiste que querías hacer cine? Pues cuando acabé el instituto tuve una crisis porque yo ya quería, pero no me atrevía. Entonces empecé otra carrera y a los 3 meses ya entré en depresión total, la dejé y todo ese año ya me lo pasé, bueno, prácticamente, bueno, me lo pasé un poco con otro amigo que estaba igual que yo, me lo pasé un poco viendo pelis y al año siguiente entré en la Pompeu y ya me puse a estudiar comunicación audiovisual. Y también una compañera me decía, oye, pregúntale a Oriol cómo ve él ahora el mundo profesional, o sea, que ahora nos escuchan estudiantes, que es verdad que la gente que estudia cine y audiovisual llegan con una ilusión extra o una fantasía extra que pues, lo que hacíamos periodismo, que al fin y al cabo sabes que tú vas a hacer de intermediario o medicina, ¿no? Y entonces, un poco, ¿cómo ves tú la profesión ahora? ¿Es cierto que hay tantas posibilidades que, bueno, el director de cuerdas, estábamos viéndole, ayer estábamos hablando con él y entonces decía cómo eran los chavales, cómo había que formarse. ¿Tú crees que ahora hay más posibilidades de trabajo? Si hablamos estrictamente de trabajo, creo que sí. O sea, yo cuando acabé lo del cine era un privilegio y en televisión pues había pues sota caballo rey, es decir, había lo que había. Ahora con la entrada de las plataformas, obviamente, bueno, se han abierto muchísimas opciones de trabajar. De hecho, para cerrar proyectos ahora tienes que llamar a los técnicos con muchísima anticipación porque la gente no para de trabajar. Sí es cierto que también creo que es un momento un poco extraño, que quizás la pandemia ha acelerado cosas que a lo mejor no se tendrían que haber acelerado tanto, y estoy hablando sobre todo del cine en pantalla grande. Yo soy de los que cree que el cine es para verlo en una pantalla grande. De hecho, Renglones hemos querido hacer una declaración de principios, estos 55 súper panorámicos. Hemos intentado irnos al cine de los años 70. Pero sí creo que a nivel, si hablamos solo de trabajo, sí que creo que hay más opciones, y lo que sí que creo es que cada uno tiene que intentar encontrar cuál va a ser su voz dentro de esta industria. Y si encuentras tu voz, al final vas a encontrar el camino. Porque sí creo que todo ahora está cambiando mucho, pero que poco a poco se va a colocar. ¿Y qué característica de tu personalidad te ha permitido sobrevivir en la industria? Porque yo creo que esto me parece muy difícil, ¿no? Porque eres a la vez artista y capataz. Yo creo que hay una, pues no sé, esta es la mía, que es saber gestionar bien las frustraciones. Creo. O sea, que al final, bueno, para llegar a hacer una primera película te dicen que no muchas veces y no te tienes que caer. Y esto también un poco para los estudiantes. Yo cuando he dado clases siempre, cuando te preguntan y tal, yo siempre digo lo mismo. Tú lo sientes, si lo sientes tira, porque si lo sientes tienes el motor para llegar. Y gestionar los nos es algo, bueno, que es una declaración de intenciones también, es confiar en que tú lo puedes hacer. Y a mí, yo llevo queriendo hacer cine, pues yo qué sé, te diré desde el 2006-2007, creo, que ya empecé a ponerme serio, que dejé el culebrón y dije, es que yo quiero hacer cine, y hasta que no conseguí escribir Los ojos de Julia, no se me abrieron las puertas.
Me encanta con lo de Dejé el culebrón, claro, que además es una escuela a la que respetas. La respeto muchísimo, Claro. porque es que estás aprendiendo. O sea, es la mejor escuela para un guionista. Cada semana había que sacar un capítulo. Yo me acuerdo alguna vez entrevistando a J. Bayona que él decía que en su primera película cometió el error de no dormir y que eso le hacía estar al día siguiente en el rodaje súper frágil, quebradizo, cometer errores. O sea que físicamente la experiencia de rodar, ¿no? Esas 10 semanas que decía esta mañana el productor Adrián Guerra, ¿cómo las gestionas tú? ¿Qué parte de qué temperamento sacas? Porque cierras los ojos como con cansancio. No, sí, sí. Como diciendo, No, "Dios mío". porque aparte, entre El Inocente y Arrancar renglones, yo descansé 10 días. O sea, ha sido un proceso largo el que he vivido, porque la pandemia también nos paró El Inocente. Entonces, bueno, he como empalmado 2 proyectos que, bueno, entonces te he puesto esta cara. Pero sí que es verdad que he aprendido a gestionar un poco el descanso y el tiempo. Entonces sí que es verdad que en una primera peli te puede mucho la, digamos, ansiedad, la ilusión, llámale como quieras, y te das cuenta que sí, yo estoy con Bayona, yo también dormía muy poco. Luego, a partir de la segunda, ya empecé a tener rutinas, pues intentar ir a nadar durante la preproducción, intentar cuidarme un poco físicamente y sobre todo tener rutinas de descanso muy estrictas. O sea, para poder tomar decisiones Sí. sobre la marcha. ¿Y tú qué disfrutas más? ¿La parte de la escritura, en la parte del rodaje o no sé, también cómo te sientes en la postproducción, que me parece un tema maravilloso, pero también un poco perturbador el ver esto está hecho? Sí. Buah, es que es difícil porque como guionista te diría que donde más disfruto es en el momento en el que tú estás creando la semillita que vas a plantar, vas a regar, luego a crecer un árbol que va a dar sus frutos, y esto para mí es el trabajo del guionista, ¿no? La persona que está mirando afuera y se lo lleva dentro. Cuando estás dirigiendo es desde dentro hacia afuera. Es un proceso que disfruto mucho. Es verdad que a cada peli lo he disfrutado más. Sí, claro, o sea, siempre hay un poco de pánico escénico en tu primera película. O sea, yo, por ejemplo, tenía muchísimo miedo a ir en moto y cuando me salió el cuerpo, lo primero que hice fue comprarme una moto para ir a rodar. Entonces, es una contrafobia. Es una contrafobia. Sí. Kamikaze, porque yo pensé que ibas a decir, y ya no iba en moto para no caerme y no enfermar durante el rodaje. No, es una contrafobia, decir, bueno, pues si esto me da miedo, me compro tal, y entonces, bueno, me forcé un poco a perder este pánico escénico, y es verdad que a cada peli he ido disfrutando más. Y luego la postproducción es que es un momento maravilloso en el que también tienes que gestionar obviamente frustraciones, pues ese día que te quedaste sin tiempo y aquello que querías hacer así a lo mejor lo tuviste que simplificar, pero también es verdad que te das cuenta de que en rodaje tú tienes unas ideas como muy predeterminadas de las cosas y luego el montaje te sorprende, porque al final el montaje es otro proceso de escritura. ¿Y en el montaje cómo eras? Porque decía Teresa Font que con Almodóvar ella iba, que es muy interesante entrevistar a una montadora así tan veterana que decía, menudo miedo, ¿no? A pesar de haber tenido una carrera inmensa, de repente llego con Almodóvar cuando muere Salcedo y dice, y todos los días... todo montado, todos los días todo montado. ¿Tú vas también, a tu montador le tienes todos los días ahí al tajo? ¿Y vas sobre la marcha? Depende del proyecto. En Contratiempo le tenía en set, porque era una película de precisión milimétrica. Claro. Y él estaba en set y rodábamos y él iba montando, y si nos faltaba algo él venía, o si yo estaba que quería revisar algo me lo pasaba. Luego me he ido relajando, esto es verdad. ¿Menudo estrés? Sí. Me he ido relajando. Por ejemplo, ahora en Renglones él sí que ha entrado, pues igual llevamos 2-3 semanas, pero ha ido, pues también es una cuestión ya de confianza y de... Llega un momento en el que ya más o menos sabes lo que tienes cuando acabas la jornada. Y tenéis, la película se estrena el 7 de octubre. ¿Y en qué fase está? Estamos acabándola. Mira, el lunes me voy aquí al lado, a Pamplona, a grabar la banda sonora con Fernando Velázquez. Cuando la tengamos grabada entramos en mezclas, estamos 6 semanas mezclando la peli y ya está, y está lista. ¿Y cuántos minutos ha quedado? Pues es que no sé si me lo dejan decir todavía, pero... bueno, no sé, no, era un poco así como bueno, digamos que es una peli que no va a durar 1 hora y media. O sea, 2 horas, es lo que duran ahora las pelis. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. ¿Y estás tranquilo? O sea, ¿cada vez vas viendo que estás durmiendo mejor? Sí. ¿Sí? Sí.
Jo, qué nervios, la verdad es que me produce una angustia, de verdad. Porque a la medida que se va acercando el estreno, ¿eres de los que sufres y entras en las salas para ver en secreto? No, esto no lo he hecho nunca. No, yo soy muy... Una vez entregas la película ya no es tuya, ya no es tuya, entiéndeme, es metafórico, pero que ya está, la peli pasa a formar parte de algo que tú ya no controlas y lo que tienes que estar es tranquilo con el trabajo que has hecho. Pero sí que es verdad que conforme se acerca la fecha de estreno, hombre, sientes el gusanillo, las cosquillitas, porque además ahora la situación es la que es, las taquillas tampoco es que estén muy bollantes. Pero bueno, esperemos que este verano llegan muchísimas películas que prometen... Hombre, pero esta película es interesante porque tiene el thriller que apela mucho a la gente joven y luego estos veteranos, los espectadores veteranos, las señoras que dice Alex de la Iglesia que han mantenido su cine, pues seguro van a tener ahí una curiosidad, ese fanbase que además como no usan tanto las redes sociales, posiblemente no sean tan crueles contigo como con Ben Affleck. Vale, espero. No sé cómo te relacionas también eso con las redes sociales, con la crítica. ¿Tú temes a Bollero? Es que estoy viendo a Juan Zabala que está haciendo un documental sobre Bollero. Para ver un poco cuál es tu relación con la crítica. Sinceramente, soy muy impermeable a todo. Sí, realmente sí. Yo soy muy... Acabo la película ya no es mía y a partir de aquí lo que pase ya no depende de mí. ¿Y las vuelves a ver? No. ¿No? Salvo, alguna vez me ha pasado, pues, no lo sé, pues que alguien, una novia, yo qué sé, ¿sabes? Ay, vamos a verla. Y dices, bueno, pero... ¿Y sufres cuando ves películas? Claro. No, a ver, no es que sufras, pero sí que es verdad que a cada peli que acabas dices, hostia, esto ahora lo habría hecho distinto, porque al final vas aprendiendo en cada peli. Claro, a ti siempre te preguntamos por China porque fue Contratiempo el que se convirtió en un hit impresionante que imagino que te sorprendió en este momento y en ese momento que la película está vendida en China, decía Adrián esta mañana. ¿Cómo explicas tú? O sea, ¿qué hay en ti, qué hay en tu cine? ¿Qué sustrato realmente crees que ha conectado tanto con los espectadores orientales? Esta pregunta me la han hecho muchas veces y sinceramente no lo sé. Quiero decirte, para mí fue inexplicable. Yo cuando fui a hacer la gira de promoción de Contratiempo pensaba que iba a hacer pues una promo para una película española, va a ser una cosa chiquitita y me encontré con aquello que no me lo esperaba. Hay algo en el espectador chino que sí que creo que tengo detectado, que es un espectador muy activo mentalmente. Les gusta mucho el puzzle, el cluedo y eso sí que encaja mucho con mi forma un poco de estructurar las historias. Pero claro, luego también culturalmente veo que somos, no sé, noche y día. Entonces hay un elemento que a mí obviamente se me escapa. Yo, por ejemplo, personalmente conecto muchísimo con el cine coreano. Yo como espectador, yo lo entiendo muy bien muchas de las decisiones que están tomando. Pero claro, el chino se me escapa un poco más. Sí es verdad que son muy de... Pues eso, de que les gusta mucho jugar viendo las películas y que les encantan los thrillers y suelen funcionar muy bien en China, pero más allá de eso no te sabría decir. Y bueno, me están diciendo ya que tenemos que dejarlo porque vas a perder el tren. La verdad es que es maravilloso abrirte las tripas y preguntarte todo, porque es un poco saber cómo funciona también la mente de un director y de un escritor tan milimétrico, ¿no? Que es agotador. Es agotador. No, a veces sí. Cuando estás escribiendo, sobre todo, es el momento de conformar estructura y de intentar ser... Bueno, un poco, pues eso, lo que te decía de Bárbara, que es un reloj. Yo muchas veces entiendo también el guión como algo, ¿no? Un poco, bueno, como un metrónomo, ¿no? Y a veces sí que puede llegar a cansar. Bueno, pues vamos a dejarlo porque no quiero ser responsable de que pierdas el tren, aunque te seguiríamos interrogando. Oriol Paulo, director de Los renglones torcidos de Dios, que se estrena el 7 de octubre. ¿Recomiendas que se lea la novela antes o no? Sí, ¿por qué no? La gente que no conozca la novela disfrutará de una novela maravillosa y la gente que vea la peli, pues espero que disfrute de una peli maravillosa también.
Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Chao.